Muy buenas a todos y a todas. Me han convocado en el día de hoy para que les hable sobre las emociones en pandemia. En primer lugar, es bueno recordar la definición de pandemia. Básicamente es la propagación mundial de una nueva enfermedad, COVID-19. Y por otro lado también definir lo que es una emoción. Emoción quiere decir antes, moción, movimiento. Antes del movimiento. Y hace referencia a sensaciones que uno tiene a nivel fisiológico, a nivel psicológico, frente a determinados estímulos, ¿no? Acá lo que tenemos es una situación, como la pandemia es una situación de estrés, y la situación dentro de esa situación de estrés obviamente repercute en la medida en que genera una acentuación de ciertas emociones propias, ¿no? Propias a nivel de lo que nos tenemos que enfrentar, que es la pandemia que vivimos. Bueno, me voy a centrar básicamente en tres emociones: el miedo, el enojo y la tristeza. Tres emociones que Jesús vivió también, ¿no? Es muy bueno esto también verlo, ¿no? Son emociones vividas por Jesús. Les recuerdo algunas, ¿no? El enojo con los vendedores en las afueras del templo, el miedo en el huerto de los olivos, cuando él suda sangre, según nos cuenta el evangelista Lucas. Y la tristeza también se ve por Jerusalén, ¿no? Cuando él dice abiertamente cuánto hubiera querido cobijarlo, o las veces que quería cobijarla como la vecina de sus polluelos, ¿no? Ahí siente una profunda tristeza. También siente tristeza cuando frente a la muerte de Lázaro, también su amigo. O sea que son emociones que siente Jesús, y esto es algo muy importante porque así de humano como fue Jesús, solo Dios pudo haber sido. Entonces es bueno ir tras los rastros de esas emociones también en Él para poder vivirlas nosotros cristianamente. Bueno, la primera emoción entonces que vamos a hablar es la tristeza. Obviamente la tristeza forma parte de la experiencia humana y hoy se queda muy acentuada esa tristeza, que siempre hace referencia a la tristeza a pérdidas. Acá tenemos, fruto de la pandemia, pérdidas de seres queridos, fundamentalmente, pérdidas de salud, pérdidas a nivel de trabajo, pérdidas también a nivel de encuentro por el distanciamiento, por el aislamiento, ¿no? Pérdida de contacto estrecho, ¿no? En la comunidad, pérdida de contacto con la pastoral, ¿no? Evidentemente estamos hablando de algo que profundamente nos impacta y nos duele, ¿no? Y esto, si nos duele, hace también referencia a lo que nos importa, ¿no? Porque si no nos importaría, no nos dolería, pero evidentemente nos importa y nos importa mucho, ¿no? Todo esto que yo he mencionado y muchísimas otras cosas más. Pero ciertamente la tristeza también nos ayuda a valorar justamente la vida, porque generalmente cuando uno tiene este tipo de pérdidas, ahí toma conciencia muchas veces de lo que perdió. Esto obviamente sería bueno que uno tenga la conciencia antes de sufrir estas pérdidas, ¿no? Porque generalmente no tenemos esta costumbre de agradecer lo que uno tiene, sino que estamos generalmente a veces pidiendo más por lo que no tenemos, o poniendo el acento en lo que no tenemos y no en lo que tenemos. Y bueno, no reparamos en ciertas cuestiones que tenemos, que son fundamentales, ¿no? Como por ejemplo el tema de la salud, ¿no? Hoy la valorizamos muchísimo más, la salud, o valorizamos muchísimo más la vida cuando se siente amenazada. Hoy quizás valorizamos más el trabajo cuando lo hemos perdido, etcétera, 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 ¿no? Entonces la tristeza básicamente es una emoción que a nosotros nos prepara básicamente para soltar
y tiene que hacer un proceso la tristeza dentro nuestro, que es lo que muchas veces se conoce como duelo, ¿no? Los duelos duelen y se necesitan ciertos procesos, ¿no?, para llevar adelante el duelo, ¿no? Y bueno, lo estamos viviendo fuertemente, ¿no? Cuando yo mencionaba el tema de los fallecimientos, me encuentro muchas veces en el consultorio con no solamente el dolor por el fallecimiento, sino el dolor por no poder despedirse, que es algo muy triste, ¿no? Que muchos de nuestros hermanos, muchas hermanas, muchos de nosotros, de nosotras, seguramente los que me están escuchando están viviendo o han vivido, pero es una emoción muy humana, ¿no? Diseñada justamente para procesar las pérdidas, y una vez que uno procesa esas pérdidas va siguiendo adelante, ¿no? Bueno, otra de las emociones que también aumenta, diremos, con respecto en la pandemia, es el tema del enojo. Obviamente el estar aislado, distanciado, a veces en espacios muy reducidos, hace que aparezca fuertemente la emoción del enojo. Hay que recordar que el enojo es una emoción, ¿no? Como todas las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones son, y depende de lo que uno haga con eso que siente, eso es lo que uno moralmente podría decir si es bueno o malo, ¿no? Pero en esencia el enojo, como el miedo y la tristeza, son señales que hay que aprender a reconocer y distinguir, y después, bueno, uno aprovechar el valor de señal que tienen esas emociones para conducirse y actuar cristianamente, ¿no? De acuerdo a los criterios que nos marca Jesús en el Evangelio. Entonces, básicamente el enojo surge siempre detrás de un enojo hay una frustración, hay una desilusión, hay una decepción, hay ciertas expectativas que uno tiene, deseos que uno tiene que no son satisfechos. Entonces eso genera una sobrecarga que es justamente todo lo que sentimos nosotros con el enojo, ¿no? Aparece también mucho de esto también en situaciones de injusticia, ¿no? Obviamente ahí, claro, hay una sobrecarga energética porque uno espera, desea y necesita justicia, y cuando esa justicia no aparece esta sobrecarga. Y también aparece en todas las distintas situaciones que vamos viviendo en este contexto de pandemia, ¿no? Hay innumerables situaciones que cada uno podría, luego de esta charla, poder compartir y expresar, ¿no? Pero lo que sí es importante recalcar que esta sobrecarga de energía que produce el enojo es básicamente necesaria para fortalecernos y buscar a través del enojo resolver aquello que nos enoja, ¿no? El enojo no está diseñado para castigar, el enojo está diseñado para resolver. Es una sobrecarga de energía diseñada para descargar y proponer realmente aquello que a uno podría desenojarlo. Por eso digo que las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones se sienten y uno tiene que ver qué es lo que hace con esas emociones, básicamente. Ahí está la cuestión, ¿no? Dios nos dotó de emociones y, bueno, sabiamente las emociones son señales, y particularmente el enojo es una señal que nos puede ayudar a resolver problemas, ¿no? A poder expresarlos y a poder proponer, ¿no?, alternativas para desenojarme, ¿no? Bien, y también queda otra emoción más, que es el miedo, otra emoción que también aparece en la pandemia muy acentuada como las otras dos, ¿no? Donde básicamente nos marca el miedo una desproporción que existe entre la amenaza y el peligro que se nos presenta y los recursos que tenemos para enfrentarlo. Cuando obviamente esta desproporción obviamente nos genera miedo. Si no hubiera desproporción, si nosotros tendríamos los recursos y los instrumentos necesarios para enfrentar esta amenaza y estos peligros, obviamente el miedo se reduciría. Pero vivimos en un momento así de mucha incertidumbre con respecto no solamente a la amenaza y el peligro de perder la vida
por el COVID nuestra y de nuestros seres queridos, sino también a las secuelas que esto puede dejar a nuestros familiares y seres queridos, ¿no? Y también el miedo a la incertidumbre de no saber cuándo esto termina. Entonces, obviamente, es una señal de esa desproporción, y hoy por hoy nosotros tenemos que ver cómo podemos juntar determinados recursos, determinados instrumentos para poder enfrentar esto. Obviamente, la información que vamos recibiendo respecto a la pandemia nos ayuda a enfrentar este miedo, y también obviamente nos ayuda nuestra propia fe, ¿no? Acá también es donde también se juega nuestra fe, ¿no? De estar confiados en un Dios compañero que camina de a pie junto a nosotros para enfrentar esta amenaza y este peligro, ¿no? Bueno, lo que sí quiero también aclarar que el miedo, más allá de que es una emoción donde uno siente esa desproporción, generalmente también hay una segunda reacción, que es la cierta evaluación respecto del sentir miedo, porque hay mucha descalificación con respecto al miedo, ¿no? Por ejemplo, esto se ve en frases como: hay que vencer al miedo, no seas cobarde, no tengas miedo, el miedo es signo de debilidad, los hombres no tienen miedo, una persona de fe no tiene miedo, el que tiene miedo desconfía de Dios. Son todas frases realmente que obviamente descalifican el sentimiento, no son correctas. ¿Por qué lo digo esto? Porque si Jesús lo sintió, ¿cómo no lo vamos a sentir nosotros? Entonces, evidentemente son señales que nos van indicando, como yo le decía, esta desproporción en cuanto a la amenaza y el peligro y los recursos que tenemos. Y bueno, lo que tenemos que hacer es procurarnos esos recursos, esas herramientas, esos instrumentos, leyendo, hablando, y también buscando en nuestro interior, en nuestra memoria, en nuestros recuerdos, las veces que determinadas acciones, determinadas conductas, determinados pensamientos nos fueron ayudando a enfrentar otros miedos. Obviamente, los miedos típicos en esta pandemia es algo que no hay mucho registro, ¿no? No hay registro a nivel psicológico, ¿no? De reacciones, de estas reacciones en pandemia, así que las vamos trabajando a medida que van apareciendo. Y por último, lo que quería decirles, no sé si esto quedó claro, quedó medio desordenado, es que es muy importante tener un equilibrio, ¿no es cierto?, entre la proximidad entre nosotros que estamos conviviendo y la distancia, ¿no? O sea, es importante estar cerca, pero si estamos demasiado cerca, ¿no?, empiezan a aparecer cortocircuitos, y si estamos lejos también empiezan a aparecer cortocircuitos, demandas, reproches, recriminaciones. Así que es muy importante esto de las dos cosas, ¿no? Estar próximos y también tomar distancia, ¿no? Sobre todo justamente por esto, ¿no? El aislamiento, el distanciamiento y el estar en espacios muy, muy reducidos. Emociones normales frente a una situación tan peligrosa y amenazante, y que es preciso entender esas emociones, sentirlas y procurar tener conductas adecuadas, ¿no?, frente a esto que uno siente, ¿no? Resumiendo, la tristeza es una señal de pérdida, ¿no?, algo que tenemos que ir procesando. El miedo es la señal de la falta de recursos, que hay que buscar proveérselos, y el enojo es la señal de frustraciones, ¿no?, de una frustración, de una desilusión, de una decepción, ¿no?, frente a la cual hay que expresarla y buscar la manera de, dentro de lo posible, poder resolverla. Bueno, les agradezco mucho el espacio, espero que les haya servido. Nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias.